Si pensamos en Rolls-Royce, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Lujo, opulencia, riqueza. Bueno, pues la historia de su origen esconde una paradoja increíble. La marca de coches más lujosa del mundo la creó alguien que, literalmente, creció sin tener absolutamente nada. Es que esta frase, que parece sacada de una película, lo resume todo. Es el increíble viaje de Henry Royce. Y es una historia que nos demuestra de una forma alucinante cómo la adversidad a veces puede ser el mejor motor para buscar la perfección. Para entender de verdad lo que significa Rolls-Royce, primero tenemos que entender al hombre que hay detrás. Y para eso hay que viajar a sus durísimos comienzos en la Inglaterra de 1860. La vida de Royce, como vemos, fue una lucha constante desde el principio. Con 4 años, el negocio familiar se va a pique y se quedan en la calle. Con 9, su padre fallece y le toca ponerse a trabajar repartiendo periódicos. Pero fijaos, con 14 años llega a un punto de inflexión. Una tía suya le consigue un puesto de aprendiz en los ferrocarriles. Y ese momento lo cambió todo. Todas esas dificultades no lo hundieron. Al contrario, forjaron en él una determinación de acero, una obsesión por hacer las cosas bien que iba a definirlo para siempre. Parece que las cosas por fin le van bien, pero ese éxito inicial no iba a durar. Su primer negocio, aunque al principio fue próspero, estuvo a punto de colapsar. Y fue precisamente esa crisis la que, de una forma totalmente inesperada, lo guió hacia su verdadero destino. Y aquí es donde la historia da un giro de guión increíble. No es solo una crisis, son dos a la vez. Por un lado, el negocio se hunde por la competencia que viene de fuera. Por otro, su salud, tanto física como mental, se destroza por culpa del estrés. Y es la colisión de estos dos desastres lo que, sin él saberlo, va a crear una oportunidad única que cambiaría para siempre el mundo del automóvil. Pues eso, el coche que se compró Royce, un Decauville francés, era un desastre. Hacía un ruido espantoso, no era nada fiable, y los frenos, mejor ni hablar. Para cualquiera habría sido una pesadilla, pero para un perfeccionista como él, eso no era un coche, era un desafío. Un problema que pedía a gritos una solución. Y lo que hizo fue alucinante. No se puso a arreglarlo sin más, no. Lo primero fue desmontarlo pieza a pieza para entender por qué era tan malo. Después, lo rediseñó por completo, desde cero. Y con esa nueva base, construyó su propio coche, uno que era todo lo contrario, silencioso, ligero y fiable. El 1 de abril de 1904 lo prueba y funciona a la perfección. Acababa de demostrarse a sí mismo que podía crear algo infinitamente mejor que lo que había en el mercado. Vale, ya tenía el coche perfecto, un coche de primera clase. Pero había un problema. Royce era un genio de la ingeniería, un artesano, pero no era un vendedor. Necesitaba un socio, un aliado que le ayudara a presentar su creación al mundo. Y aquí es donde entran en juego dos personalidades que eran la noche y el día. Por un lado tenemos a Royce, el genio de la mecánica, un poco solitario, autodidacta y obsesionado con que cada tornillo fuera perfecto. Y en la otra esquina, a Charles Rolls, un aristócrata carismático, apasionado del motor, con dinero, contactos y un concesionario de coches de lujo que iba viento en popa. Era, básicamente, el vendedor perfecto para la máquina perfecta. En cuanto Rolls vio el coche de Royce, no tuvo ninguna duda. Sus palabras lo dicen todo. He encontrado al mejor ingeniero del mundo. Supo en ese instante que su búsqueda de un gran fabricante británico de coches de lujo había terminado. La asociación era inevitable. Y así, en marzo de 1906, nace oficialmente Rolls-Royce Limited. Y lo importante de esto es que no era solo una empresa, era la fusión perfecta, la simbiosis ideal entre el genio técnico de Royce para construir los coches y la visión de mercado de Rolls para venderlos por todo el mundo. Muy bien, ya tenían la empresa, el producto y el vendedor, pero ahora venía lo más difícil, convencer al mundo entero de que sus coches eran de verdad los mejores que existían. ¿Y cómo lo hicieron? Creando un ícono, el Silver Ghost. Esto no fue solo un coche, fue una declaración de intenciones. Primero, la ingeniería. Un motor de 6 cilindros revolucionario, famoso por su silencio y suavidad. Segundo, demostrar su resistencia. Lo sometieron a una prueba brutal de 24.000 kilómetros sin parar, y la superó. Tercero, el toque de finura, la famosa prueba del susurro, equilibrando una moneda de canto sobre el capó con el motor en marcha. Y por último, el marketing. Lo vendieron como el mejor coche del mundo. Y no era solo un eslogan, es que se ganaron el título a pulso. Pero justo cuando estaban en la cima, cuando todo parecía perfecto, la tragedia golpea. Y no una vez, sino una y otra vez, en una sucesión de golpes devastadores que amenazaron con echarlo todo por tierra.
Y aquí es donde esa fortaleza que forjó en su infancia vuelve a salir a la luz. A pesar de que los médicos le dan meses de vida, Royce se recupera de forma casi milagrosa. Y no solo sobrevive, sino que sigue trabajando, obsesionado, perfeccionando sus coches. Es como si el trabajo fuera su medicina. De hecho, fue durante esta época cuando diseñó el famoso espíritu del éxtasis. Con la Primera Guerra Mundial, el mercado de coches de lujo desaparece de la noche a la mañana. Estaban al borde de la quiebra. ¿Y qué hace Royce? Pues demostrar una vez más esa increíble capacidad para adaptarse. Reorienta toda la empresa. Olvidémonos de los coches por un momento. Vamos a fabricar motores de aviación. Y aplica la misma obsesión por la fiabilidad y la perfección que tenía con sus coches a estos nuevos motores. Modelos como el Eagle o el Cóndor no solo salvaron a la compañía, sino que se convirtieron en piezas clave del esfuerzo de guerra, forjando un nuevo legado para Rolls-Royce, esta vez en los cielos. Cuando la guerra termina, Rolls-Royce no es la misma. Ha sobrevivido, ha resurgido y es más fuerte que nunca. Estaba transformada para siempre y lista para volver a definir el futuro del lujo. Claro, el mundo había cambiado y la competencia apretada. Para dejar claro quién mandaba, lanzaron el Phantom. No era solo una actualización del Silver Ghost, era su audaz sucesor. Un coche con mejor rendimiento, con frenos en las 4 ruedas. Una maravilla que los volvió a colocar en el trono como los reyes indiscutibles del mercado de lujo. Y ese espíritu de Royce, esa búsqueda de la perfección, continuó mucho después de su muerte en el 33. La empresa que construyó siguió evolucionando hasta el punto de adquirir a su gran rival, Bentley, en 1931. Con el tiempo, sus dos grandes ramas, los coches y la aviación, se separarían para que cada una pudiera seguir dominando su propio campo. Así que, la próxima vez que veamos un Rolls-Royce y esa famosa estatuilla en el capó, no es solo un adorno. Es mucho más. Es el símbolo de un hombre que empezó sin nada y que se negó a aceptar cualquier cosa que no fuera la perfección absoluta. Al final, el verdadero valor no está solo en el coche, sino en la historia de perseverancia implacable que representa.